Buenas amigos, en este vídeo no os traigo estafadores, ni os traigo gentuza que os quiera hacer ganar dinero, lo siento. Ya me he cansado, esto me podía tirar toda la vida haciéndolo, me moriría y seguirían habiendo vídeos para ponerles finos, ¿vale? En este vídeo os traigo dos cosas, os traigo las páginas que yo he usado cuando estuve trabajando de freelance desde casa por internet y también debido a toda la cantidad de emails que he recibido, que han sido más de 100, disculparme porque no he podido contestar a todos, evidentemente, lo iré haciendo poco a poco. De sugerencias, y oye, ¿cómo puedo hacer lo otro? ¿Y cómo puedo ganar dinero? Y oye, ¿tú sabes alguna técnica? Pues no, yo no soy un gurú. Yo voy a compartir mi experiencia de lo que yo he hecho cuando trabajaba por internet. Y la segunda cosa es que voy a sortear un kit de una luz, un trípode y un micrófono, ¿vale? Para el celular, para el teléfono, para aquella gente que quiera iniciar un canal de YouTube y no tenga todavía ese tipo de dispositivos que te ayudan a tener una calidad mucho mejor y entregar un material y un contenido con más calidad, ¿vale? Este sorteo lo haré a través de este vídeo y evidentemente, sí, también voy a ganar suscriptores, ganaré visitas y también es la intención, ayudarnos mutuamente, ¿vale? Vosotros me ayudáis y os ayudo a vosotros, esto es así. Entonces, pues, el que no esté suscrito al canal, os suscribís, le dais like y me dejáis un comentario. Cuanto más comentarios dejéis, más probabilidad tendréis de llevaros el kit, ¿vale? De ganaros el kit, porque elegiré al ganador entre todos los comentarios, ¿vale? Vamos con el vídeo. Las dos páginas, como estáis viendo aquí, una de ellas es Upwork, ¿vale? Esta página publica trabajos online. Todo esto es para trabajos online. Y hay de todo tipo. Yo lo que pasa es que solo me he dedicado, cuando estaba trabajando con esta página, estuve 3 años a hacer trabajo de edición, edición de bodas, producción de vídeos también. Gente de Estados Unidos me contrataba, oye, tú que estás en Vietnam, grábame lo que sea, de aquí de la ciudad, ¿vale? La embajada de Estados Unidos desde fuera, yo que sé, cualquier historia. Pues me lo pedían y como yo me dedico al tema de producción de vídeos, ¿vale? Y dirección de anuncios, pues se lo hacía y me pagaban por ello, ¿vale? Aquí simplemente os creáis vuestro perfil, ponéis lo que vosotros ofrecéis, ¿vale? Y ya está, y la gente os entrará. Esto antiguamente era gratuito, ahora ha cambiado y hay que pagar. No me acuerdo cuánto hay que pagar, pero es bastante poco y bastante asequible, dado que si eres bueno en lo que ofreces, ¿vale? Y empiezas a tener referencias de clientes y tal, pues te empiezan a entrar proyectos, ¿vale? Tú puedes ir a buscar a tus clientes o los clientes te pueden ir a buscar a ti, ¿vale? Esta es una de las páginas que me imagino que muchos de vosotros ya la conoceréis. Yo estuve trabajando con ella y me fue la verdad que bastante bien. De hecho, en el tiempo que estuve trabajando, pues bueno, aquí estáis viendo lo que estuve ganando. Esto es totalmente real, esto no es ni bullshit ni patraña, ¿vale? En fin, no es por enseñaros lo que yo gané, pero que sepáis que se gana, ¿vale? No lo quiero mostrar mucho porque esto me jode a mí un poco, ¿vale? Pero es una prueba de que sí que está trabajando. Me podéis encontrar aquí, podéis ver mi perfil, ¿vale? Aquí podéis ver las notificaciones que si, mira, acaba de recibir una invitación para trabajar en un proyecto. Le he dicho que no porque estoy ocupado. Pues podéis buscar cualquier tipo de trabajo en los que vosotros seáis bueno, ¿vale? Y ahí os saldrá pues una serie de ofertas de trabajo y si podéis aplicar, ¿vale? Y ahí pues veréis qué es lo que hay, qué es lo que no hay y qué es lo que os interesa. Pues aplicáis, si al cliente le interesa tu perfil, te contactará y llegáis a un acuerdo y ya está. Todos los trabajos se hacen en base a un contrato que lo gestiona Upwork, ¿vale? Y en el momento de que el cliente acepta tus servicios, tiene que depositar el dinero en la página. Es decir, que tú no te quedas sin cobrar, ¿vale? Entonces el cliente acepta el contrato. AdWords, tú no tienes que estar de alta ni en autónomo ni nada de esto. Y AdWords te va a pagar el impuesto o todo este rollo. O sea, ellos te lo gestionan todo. O sea, tú trabajas para AdWords como subcontratado y ellos te gestionan todo el tema de impuestos, de IVA, todos estos rollos. O sea, funciona muy bien, ¿vale? Aquí tengo las búsquedas que yo hacía, como os he dicho, hacía vídeos de edición, de producción, Indonesio, traducciones. Esto de las traducciones, hablo 5 idiomas y traduzco en varios idiomas, entonces es por eso que lo estoy haciendo. Y también, pues bueno, algo que me gusta. De los trabajos que más he visto yo más interesantes es de edición, si sabes editar, de traducción, como asistente online, ¿vale? Gente que necesita un asistente pues para gestionar páginas web o para gestionar social media, toda esta historia, va muy bien, ¿vale? Voice over. Voice over es un trabajo que a mí me apasiona, os digo la verdad. Llevo trabajando ya como 3 años o 4 años haciendo voice over con esta voz de mierda que tengo, pero me contratan. Yo muchas veces digo, madre mía, me han contratado para guías de museos que yo digo, escuchando ahí al güey en un museo, hablando. Pero bueno, yo me pongo así en plan profesional y lo hago. Y bueno, pues a los clientes les gusta y ya está. Entonces, es uno de los trabajos que sin tener ningún tipo de experiencia te puedes poner en ello, puedes practicar, te ves tutoriales de cómo grabar voiceovers, voz en off y puedes llegar a hacerte un profesional y bueno, y es un tipo de trabajo que no requiere mucha experiencia, ¿vale? Y no requiere, o sea, experiencia ninguna, es ponerte
y practicar, ver a otros voiceover, cómo lo hacen, y tú hacerlo igual, e intentar mejorar tu voz. Y esto es algo que es acting, tienes que actuar en el tema del voiceover. Entonces, pues bueno, es algo que a mí me parece muy interesante y creo que a mucha gente que me ha preguntado podría intentarlo, ¿vale? Yo no digo que os vaya a funcionar, ni que sea la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Ojo. Josma, no, hoy no hay Josma, este vídeo tranquilito. Así que bueno, la otra página que os recomiendo, que aquí no tenéis que pagar nada, es Fiverr, pero lo mismo. Por favor, ofrecer servicios en los que vosotros seáis profesionales. No intentéis hacer como hacía la Jan de, no, pues cojo el otro, no me acuerdo. Pues nada, copio de una empresa, copio no sé qué, me hago pasar por un marketing digital y todo este rollo. No, no hagáis eso, que estafar no está bonito, ¿eh? Por favor. Bueno, este vídeo ha llegado a su fin, no tengo más que deciros. Estas son las dos páginas que recomiendo. Hay millones de páginas, ¿vale? Millones de freelancers, pero las que yo puedo decir que van bien y las he trabajado son estas dos. Que las he trabajado en el sector en el que yo estoy y en el que conozco y en el que trabajo actualmente, que es producción audiovisual, ¿vale? Y edición de contenido. Entonces, edición de vídeos. Entonces, pues bueno, vosotros no intentéis estafar ni nada de esto, por favor, ¿vale? Intentar hacer cosas, como os he comentado, de voiceovers o cosas de estas que vosotros podáis iniciarlo, ¿vale? Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Si queréis participar en el sorteo, ya sabéis, dejarme los máximos comentarios posibles, darle a like al vídeo y tal. Y cuando este canal llegue a los 1000 suscriptores, haré el sorteo en base a los comentarios de este vídeo, ¿vale? Y elegiremos a un ganador. Ni más ni menos, ¿vale? Pues nada, un saludo muy grande, cuidaros, que estéis bien y hasta la próxima. I'm just enough to make you smile.